Bienvenido. Buen día, gracias. Un saludo a tus televidentes. Bien, ministro, los datos que nos daba la última vez que nos visitó, este año el crecimiento de Bolivia 4.7%. Ese es el último dato, ministro. ¿Cómo estamos en el crecimiento, tomando en cuenta las proyecciones para el 2019? Bueno, en realidad, para tener ya el dato final de crecimiento, vamos a tener que esperar hasta marzo aproximadamente, donde decía que terminamos toda la recolección de datos. El dato más cercano es el que con el que estamos pagando el doble aguinaldo, que es 4.61. Y eso es importante porque nos ha dado una buena dinámica en el primer semestre. Segundo semestre hemos tenido todavía crecimiento de impuestos, o sea, de lo que es el mercado interno, que es el IVA, que nos da un termómetro de lo que es la actividad interna. Hemos tenido mejoras en la inversión pública si nos comparamos al año pasado. Bueno, tenemos algunos problemas con el tema del gas, o sea, del mercado externo, porque Argentina y Brasil han empezado a comprarnos menos de lo que nos compraban normalmente, y eso puede tal vez afectarnos en el dato final, pero creo que en todo la economía ha seguido dinámica. Nosotros, cuando medimos el tema del crecimiento del PIB, lo que más nos interesa es el tema interno, porque nuestro modelo económico se basa nomás en la demanda interna, y en la demanda interna los datos que tenemos de impuestos internos, de inversión pública, es lo que nos hace respirar tranquilos, porque internamente seguimos con crecimiento, ¿no? Ahora, una vez más, por quinto año consecutivo, y lo decía el vicepresidente, Bolivia está como líder en crecimiento económico. Ministro, una vez más, pese a que las organizaciones internacionales decían que sí vamos a tener un buen crecimiento económico, no le dieron al 4.61 como usted estaba mencionando. En realidad lo que está haciendo las agencias internacionales, el Fondo, el Banco Mundial, incluso la propia CEPAL, ellos lo que hacen es proyectar el crecimiento a diciembre. Y dentro de estas proyecciones que ellos tienen de nuestra economía, porque ellos vienen a visitarnos 2 veces al año, vienen primero en marzo y luego vienen en agosto, si no me equivoco, y ellos hacen una proyección del crecimiento de la economía, y nuevamente ellos han visto cuál es la dinámica que tenemos, porque ellos, lo interesante de esto es que además de reunirse con nosotros, van visitando todo el sector privado, van viendo cómo va la producción y demás, y en base a todos esos datos que ellos recolectan, nos han puesto nuevamente como una economía, como la economía de mayor crecimiento en la región. Es importante eso, porque ellos también visitan los otros países, y en función de eso siguen considerando que Bolivia tiene un desempeño económico importante, el mejor de la región, si solamente de Sudamérica, y si tomamos toda Latinoamérica, estamos como segundos, digamos, ¿no? Ministro, la CEPAL dice que este año vamos a crecer al 4.3%, la primera economía. Después viene Paraguay, vienen otros países. Brasil está, entiendo en los datos, al 2% su crecimiento. La Argentina, amigos oyentes, va a decrecer 1.5% aproximadamente dentro de los datos que da la CEPAL. Veo un titular, por ejemplo, el Clarín hoy día dice: gobierno concentrará los aumentos de tarifas en los primeros meses de 2019, o sea, se vienen más incrementos de tarifas en la Argentina, de diferentes servicios, electricidad, agua, gas, transporte, en fin. Bueno, ya sabemos la situación que está viviendo la Argentina. Y cómo, y mi pregunta va en torno a las posiciones que se han tomado por parte de algunos sectores de la oposición en el sentido de la economía boliviana, ¿no? Que decían, los datos que está dando el Instituto Nacional de Estadística son cocinados, esa era la palabra que utilizaban. Y hace algunos días atrás la CEPAL dice: Bolivia va a ser el país que más crezca, y la CEPAL no es un organismo dependiente del Ministerio de Economía, ni mucho menos, ministro, pero ya está proyectando el crecimiento de Bolivia como el mayor del próximo año. Sí, y el fondo a comienzos de diciembre también dio sus proyecciones para el siguiente año, y también nos coloca como la economía de mejor crecimiento. Es interesante esto porque, nuevamente, ¿qué es lo que busca la oposición? Y eso es, yo creo que la gente tiene que tener claro, es buscar en la gente generarle incertidumbre, porque cuando la gente tiene incertidumbre, principalmente en el tema económico,
¿qué hace la gente? Empieza a decir, cuidado, pues realmente esté pasando algo, deja de consumir, y la dinámica, digamos, del mercado interno es la que se ve afectada, y eso es lo que ellos están buscando. Cuando estábamos haciendo la defensa del presupuesto en la asamblea, yo les decía a los asambleístas de la oposición que si ellos quieren ganar la elección, que la ganen pues de manera que no genere problemas en la gente, porque cuando uno genera problemas o incertidumbres en la economía, quienes más se ven afectados es la gente que menos tiene, y ellos quieren generarles problemas a estas personas para ganar una elección. O sea, no tienen una visión de país, una visión de generarle una mejor bienestar a la gente, sino ese egoísmo de ganar una elección o de volver al gobierno hace que les importe muy poco la población. Y ese es un tema que creo que la gente tiene que tener en cuenta, porque ellos desde hace 12 años que nos vienen diciendo, viene la crisis, viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, y la verdad nunca ha venido, digamos, nunca ha llegado el lobo, pero ellos quieren generarle esa incertidumbre a la gente para que tengan problemas y se generen problemas en la economía y ellos puedan sacar provecho de eso, ¿no? La CEPAL asegura que 2/3 más que los otros países de Latinoamérica crecerá Bolivia el 2019. Son buenas noticias, siguen siendo buenas noticias para la economía de nuestro país, ministro. Sí, y una cosa que hay que resaltar del informe de la CEPAL, porque el informe de la CEPAL lo que hace es darte el número, pero también te pone ciertas... la justificación de por qué está poniendo ese número. Y una de las cosas que más resalta la CEPAL del modelo económico boliviano es el tema de la inversión pública, porque ellos dicen, en los otros países lo que hacen es darle la responsabilidad de la inversión al privado. El privado, ¿dónde invierte? Invierte donde va a generarle rédito. Entonces ellos no les interesa mucho cómo esté la gente que menos tiene o cuál sea el acceso, digamos, a ciertos servicios básicos por parte de la población. Entonces el privado invierte donde va a tener réditos. En el caso nuestro, nosotros como inversión pública lo que estamos buscando es el bienestar de la población, e invertimos en todas partes, le damos riego, le damos agua, le damos servicios básicos a la gente, y eso es lo que resalta la CEPAL. Dice, el modelo boliviano ha privilegiado la inversión pública y ese es el principal motor de su crecimiento, cosa que en su momento dijo deberían hacer los otros países también. No deberían delegar la responsabilidad de la inversión al privado, porque el privado busca siempre un rédito económico y no necesariamente todas las inversiones van a tener un rédito económico, sino tienen un rédito también social, ¿no? Ministro, en estos días se ha estado hablando mucho del tema del ingreso per cápita, ¿no? Si bien el PIB de Bolivia, el último dato, es por encima de los 40.000 millones, entiendo que el año 2005 estábamos por los 9.500, o sea que nuestra economía ha crecido 4 veces más en estos últimos años. Pero bueno, ese es un dato macro, indudablemente, pero le dicen a la ciudadanía, el gobierno no le está diciendo a la población que tiene deuda, que los bolivianos nacemos con deuda. A ver, explíquenos este tema que es muy técnico, ministro, pero que al momento de aprovechar a la ciudadanía, de desinformarle, se le dice un dato con otro que parece confundir, ¿no? ¿Cómo es eso que los bolivianos nacemos con deuda? A ver, me gustaría mostrarles este cuadrito que he traído justamente por este tema. Este es cómo hemos recibido el país el 2005. El 2005, cada boliviano debía $536. Debía 500. O sea, el boliviano que nacía debiendo 536 y tenía un ingreso de $1.037, que era el PIB per cápita que se llama, ¿no? Hoy por hoy, si bien la deuda ha subido de 536 a 880, digamos, multiplicamos por 1.6 la deuda, hoy día el boliviano debería 880, pero tiene ingresos por 3.610, vale decir, sus ingresos los hemos multiplicado por 3.6 y su deuda por 1.6. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este momento el boliviano que nace con un ahorro de casi $2.300. O sea, y eso es importante tener claro, porque ellos ¿qué hacen? Nos muestran una partecita de la película, nos muestran esta parte verde.
De 576 han subido a 880. Lo que no muestran es que el boliviano antes tenía un ingreso de 1.037 y hoy día tiene de 3.610. El ahorro con el que nace cada boliviano o que tiene cada boliviano es aproximadamente $2.300 por cada uno de nosotros. Entonces, ese es un tema importante que hay que tenerlo, porque, claro, si ves una parte de la película o tomas una parte de lo que te conviene para asustar a la población, generas esto. Si vos ves la película completa de qué es lo que ha pasado en la economía en todos estos años, tienes estos datos, que eso ellos no lo quieren mostrar porque saben que la economía se ha multiplicado por casi 3.6 veces ha crecido la economía en estos últimos años, ¿no? Es una manipulación política de la información económica. Ministro, este crecimiento económico ha generado que los bolivianos este año tengamos un segundo aguinaldo. El esfuerzo por Bolivia que, bueno, ha generado muchas opiniones en el transcurso de estos últimos días. Sin lugar a dudas, ese aguinaldo dinamiza, ministro, la economía también dinamiza, es decir, porque ya los sectores, algunos sectores hacen ver como que este es un gasto para el Estado y se está regalando el dinero. ¿En qué medida dinamiza la economía de nuestro país este aguinaldo, que además este año tiene otras características, ese segundo aguinaldo? Sí, es interesante mirar este tema del doble aguinaldo, más allá de que hoy tengamos el dato que nos da que hay que pagar el segundo aguinaldo. Tenemos la historia de lo que ha pasado en dos años anteriores donde se ha pagado el segundo aguinaldo, y en base a eso nosotros podemos ya decir qué puede pasar con este aguinaldo. Nos decían, el doble aguinaldo genera inflación. Tenemos 2 años que hemos pagado doble aguinaldo donde la inflación no ha tenido variaciones importantes por el tema del doble aguinaldo. Nos decían, genera desempleo. Los años que más hemos bajado el desempleo son aquellos años posteriores al pago del doble aguinaldo. Entonces ese es falso. Y lo que podemos medir hoy por hoy es cuánto dinamiza la economía el doble aguinaldo. Hemos hecho incluso encuestas para ver en qué gasta la gente su doble aguinaldo. Podría generarse inflación si todo lo que recibimos lo gastamos en ese momento, pero la gente ve el doble aguinaldo como un ahorro. Mucha gente agarra y dice, voy a ahorrar esto porque sé que en el año voy a tener gastos importantes, sé que, por ejemplo, en febrero tengo que comprar útiles para mis hijos, tengo que comprarles ropa porque empieza la época escolar. Dicen, bueno, voy a tener gastos extraordinarios en tal fecha, entonces lo guardan y esperan que les venga este tipo de gastos. Hay otra gente que lo que hace es comprar, digamos, los artículos de primera necesidad también para no tener que comprar todo el año. Muy poca gente hace, digamos, gastos al exterior. Mucha gente también paga su deuda, que también eso lo hace dinamizar la economía. Y lo que hemos visto es que hay un efecto dinamizador de la economía. ¿Por qué? Porque este gasto que lo haces en febrero, que haces, lo estás volviendo a meter a la economía y eso genera también actividad económica. Ese empresario o ese microempresario que paga el doble aguinaldo y tiene un costo en diciembre, eso lo va a recuperar porque va a tener mayor actividad económica posterior al pago del segundo aguinaldo, va a poder vender más y va a tener una dinámica. Nosotros hemos calculado que el efecto del doble aguinaldo en el crecimiento del PIB está entre 0.8 de crecimiento a 1%, ¿no? Es contradictorio, ministro, que se reclame hoy por el segundo aguinaldo cuando el año 2005, para recordarle sobre todo a las generaciones de hoy en día, nos estábamos prestando plata, pidiendo, y lo decía un expresidente, limosna al exterior para pagar salarios. O sea, no teníamos la capacidad económica para pagar salarios. Y hoy se critica el segundo aguinaldo, ni siquiera se habla del primer aguinaldo, que ya es un derecho que se pagó hasta el 20. A ver, ministro, en el tema de lo que se está diciendo, usted nos está aclarando varios elementos de mentiras que se construyen en base al tema económico. Se está diciendo que Bolivia se ha endeudado en estos últimos años en exceso, o sea que tenemos una deuda que ya está alcanzando niveles que no nos van a permitir tener una sostenibilidad y crecimiento como lo tenemos. Explíquenos cómo es este tema de la deuda que ha adquirido el país
¿En dónde se invierte? Porque parecería que se le dice a la gente que todo es en gasto, que todo lo que se presta a Bolivia es para gastar, y se hace el despilfarro y se utilizan ese tipo de términos. Explíquenos, por favor. A ver, ahí hay dos cosas muy importantes respecto a eso. Antes, el 2005, como decías, ¿por qué se prestaba plata al país? El país se prestaba plata porque le faltaba para pagar sueldos, para pagar aguinaldos, para eso. O sea, entonces, vos te prestabas para gastar en gasto corriente, no invertías. ¿Qué pasa el 2005? Cuando asumimos el gobierno nos encontramos con una falencia de infraestructura muy, muy grande. O sea, vos ibas aquí a 100 kilómetros de La Paz y encontrabas gente que no tenía agua, que no tenía luz, que no tenía los servicios básicos primordiales para que una población pueda vivir. Entonces, ¿qué es lo que tenías que hacer? Es empezar a invertir. Para invertir necesitas generar recursos. Hemos tenido, fruto de la nacionalización, importantes recursos que nos han ido entrando y que los hemos ido invirtiendo. Si nosotros vemos más o menos el nivel de inversión, estamos hablando, este año vamos a terminar invirtiendo 6.000 millones, está proyectado para el siguiente 7.000 millones, son montos bastante importantes, y eso es lo que la gente tiene que entender. Hoy día nuestra deuda está en 9.600 millones de dólares. Pero lo que estamos invirtiendo por año son 7.000 millones. O sea, no hay una relación de que todo lo que nos prestamos solamente se invierte, sino que generamos recursos y eso los invertimos. Porque si nos prestamos todo para inversión, entonces ahorita deberíamos tener una deuda mucho más grande. Y en este tema de la deuda, yo siempre pongo un ejemplito muy doméstico para explicarle a la gente, para que tenga claro qué es lo que hacemos. Es como que, digamos, ahorita una familia necesita una casa propia. Entonces, vos tienes dos opciones. O empiezas a ahorrar y te compras la casa en 30 años, o te compras hoy día, vives en esa casa y la vas pagando en los siguientes 30 años. Entonces, ¿cuál es la mejor decisión ahí? Es comprarte la casa porque la vas a disfrutar en los próximos 30 años y vas a llegar en los 30 años a haberla pagado. Eso es lo que estamos haciendo hoy por hoy. Nosotros necesitamos caminos, necesitamos agua, necesitamos riego, necesitamos electricidad, necesitamos servicios básicos para la población. Entonces, la pregunta es, ¿esperamos 40 años para darle esos servicios a nuestra población? ¿O nos endeudamos ahora, les damos y vamos pagando en el tiempo con lo que genera también esas inversiones, porque esas inversiones también generan retornos y le mejoramos la vida a la población? Y la decisión ha sido clara. Nosotros hemos tomado la decisión de endeudarnos para suplir estas falencias, pero lo que la gente tiene que saber es que parte de lo que nosotros invertimos lo generamos internamente fruto de estas políticas, principalmente la nacionalización de los hidrocarburos, que ha permitido que nosotros tengamos los recursos para generar estos niveles de inversión. Ivonne, perdón, pero para entender, ministro, nuestros niveles, o sea, nosotros nos prestamos de los organismos internacionales para carreteras, para todo lo que son inversiones grandes, macros en el país, pero lo que se está diciendo es que nuestros niveles de endeudamiento son peligrosos, que estamos llegando a niveles peligrosos. ¿Esto es así, ministro, tomando en cuenta el PIB que se ha informado, de 40.500 millones de dólares versus 9.500 que teníamos en el 2005? ¿Cómo se manejan esos niveles de endeudamiento, sobre todo viendo la fortaleza de la economía? Y haciendo tal vez quizás, perdón ministro, una comparación con otros países y el endeudamiento que tienen los otros países. Yo les voy a mostrar dos grafiquitos interesantes que he traído. Este era el país el 2005. Nuestro nivel de deuda era 51% de nuestro PIB. Eso es un dato oficial del 2005, 51.6. Hoy tenemos, a noviembre, tenemos un endeudamiento del 24.4% de nuestro PIB. Ni la mitad de lo que había. Ni la mitad de lo que había. ¿Qué es lo que dicen los organismos internacionales respecto a la sostenibilidad? Que esa es la pregunta. Dice que un nivel óptimo, o sea, no debería sobrepasar el 50% del PIB en tu endeudamiento. Entonces nosotros estamos en un 24.4% de endeudamiento y estamos lejos de ese 50%. Por lo tanto, tenemos un nivel de sostenibilidad importante, tranquilos estaríamos respecto a este dato. ¿Por qué? Porque respecto a lo que nosotros generamos, lo que debemos es un nivel relativamente bajo en función de estos parámetros internacionales.
Me decía Ivonne, nos compararemos con los otros países, por ejemplo, Estados Unidos tiene el 100%, Japón tiene el 100% de su PIB en deuda. Entonces, esos son temas que hay que ir mirando. Nosotros estamos tranquilos porque hemos ido endeudándonos, sí, para suplir estas deficiencias que les decía, pero siempre manteniéndonos en un nivel importante de deuda que nos permita pagarla o sostenerla y no tener problemas en el futuro. Y en eso es lo que quería mostrarles. Miren, esta es la deuda, el 2005. Éramos casi 5.000 millones que debíamos con un PIB de 9.000 millones. Hoy día debemos 9.900 con un PIB de 40.000 millones. O sea, vale decir, la deuda se ha duplicado, pero nuestro PIB ha crecido en 4.5 veces. Entonces, eso es lo que no se dice, lo que ha subido eso es lo que no se dice. Claro, nosotros hemos subido sí la deuda de 5.000 con un PIB de 9.000 millones, casi más de la mitad del PIB estaba en deuda, a una deuda de 9.900 con un PIB de 40.000 millones. Entonces, eso es lo que hay que medir, y eso nuevamente volviendo a los ejemplos domésticos, no te puedes comparar como cuando sales de la universidad y empiezas a trabajar, como después de 20 años de trabajo, cuando tienes mejores ingresos y obviamente tienes mayores requerimientos y mayores, mayor espalda, si puede llamarse, para prestarte más y suplir o mejorar la calidad de vida de tu familia. Entonces, más o menos es esto. Nosotros tenemos una economía más grande y obviamente tenemos mayor capacidad para prestarnos, ¿pero para qué? Para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Por eso es que era importante, y al comienzo empezaba diciéndote que antes se prestaban para cubrir salarios y hoy día nos prestamos para invertir en infraestructura, ¿no? Bien, ministro, debemos ya cerrar la entrevista porque nos vamos a ir con las actividades del presidente Evo Morales hasta Pongo. Bien rapidito, ministro, ¿cómo era antes nuestra economía, antes del 2005, y cómo está ahora esto? Porque los jóvenes no saben, los jóvenes ahora piensan que siempre hemos vivido esta vida, ministro, y no se dan cuenta que realmente era muy diferente. Bueno, rapidito, no se acuerdan que hacíamos colas el año 82 para comprar pan. Pancito, claro, eso es lo que no recuerdan, y no saben. Vamos a esperar a que empiecen las actividades del presidente. En tanto, hagamos eso, ministro, recordémosle a la gente, pero también démosle luces a los jóvenes que piensan que así hemos vivido siempre los bolivianos. ¿Cómo era antes la economía? Bueno, antes teníamos una economía que invertía $600 millones al año. Hoy día tenemos una economía que invierte 6.000 millones, o sea, 10 veces más de lo que se invertía antes. Antes teníamos una economía donde el déficit fiscal se generaba en el pago de salarios, o sea, nos prestábamos plata para pagar salarios, y hoy día tenemos una economía que genera sus propios recursos, pero que también necesita para invertir, recurrir a los organismos internacionales o a la deuda externa. Pero lo importante de eso es que nosotros no nos prestamos para pagar aguinaldos, no nos prestamos para pagar sueldos, nosotros nos prestamos porque necesitamos invertir. Generamos, y eso es importante, grandes ingresos producto de la nacionalización y los invertimos. ¿Qué pasaba antes? Estos ingresos que generábamos de hidrocarburos, de minería, ¿dónde se iban? Se iban a las transnacionales. Entonces, ¿qué hacía nuestro país? Trabajaba y generaba ingresos producto de nuestros recursos naturales que se los llevan a las transnacionales. A partir del 2006, con la decisión histórica de la nacionalización, lo que hacemos es que esos recursos se queden en Bolivia, y hoy día se ve claramente en el país lo que es ahora. Antes uno viajaba aquí a 100 kilómetros y no encontraba luz, no encontraba agua, en caminos de tierra. Hoy día, cuando nosotros viajamos donde sea, tenemos caminos asfaltados, la gente tiene teléfono, tiene luz, tiene agua, tiene riego, y eso es lo que ha hecho, así ha cambiado nuestra economía. Antes éramos un estado mendigo, como en algún momento decían, y hoy día somos un estado que se autoabastece. Antes éramos países en la extrema pobreza, de ingresos bajos nos consideraban los organismos internacionales, y hoy día somos un país de ingresos medios y respetados, yo creo, en todas partes del mundo, porque somos de los países que hemos ido manejando responsablemente la economía, pero también hemos sido un ejemplo para muchos países porque hemos seguido creciendo aún en épocas de crisis internacionales, ¿no? El tema del manejo
de nuestra moneda, ministro, la bolivianización, que es un impulso fuerte versus otras monedas que han tenido bastante complicación este año, porque se han devaluado, las monedas que están nuestros vecinos. Los ahorros, de acuerdo a datos también que da la Superintendencia de Bancos, han crecido de manera muy importante y cada año siguen creciendo. Y más aún si hay segundo aguinaldo, la gente que recibirá hasta el tope de 15.000 bolivianos, que es el tope que se ha establecido. Pero me decían, ¿y por qué se ha establecido hasta 15.000 bolivianos nomás el tope? Entiendo, ministro, esto es porque quienes ganan hasta 15.000 tienen unos ingresos por encima de 15.000, tienen ingresos que no requerirían de un segundo aguinaldo, y esto tiene que ver con la redistribución de la riqueza. En ese contexto, ministro, ¿cómo se va a presentar el 2019? ¿No? La gente ya está haciendo sus balances de fin de año, proyecciones para el próximo año. Ya este primer dato de la CEPAL dice que Bolivia va a ser nuevamente por un nuevo año consecutivo, va a crecer como la primera economía. Pero siempre hay vientos que soplan de uno y de otro lado en la economía mundial, ministro. ¿Qué se prevé? ¿Qué dicen los datos para el 2019? Bueno, en realidad aquí hay dos variables importantes. Una es la variable interna y otra es la variable externa. En el tema externo estamos viendo que el mundo puede tener problemas. Por eso es que nosotros, para seguir creciendo y mantener, digamos, este crecimiento aún en entornos de crisis, estamos apostando nuevamente por la inversión pública. La inversión pública de este año va a estar alrededor de los 7.000 millones, que nos va a permitir dinamizar internamente. Si al mundo le va bien, nosotros también vamos a subirnos a ese carro. Si al mundo le va mal, internamente vamos a lograr dinamizar nuestra economía y seguir, digamos, en esta lógica de crecimiento. Por eso es que organismos internacionales, viendo este entorno internacional o este entorno externo, ven que Bolivia va a seguir creciendo justamente por estos temas que nosotros, estas decisiones que hemos tomado de dinamizar a partir de la inversión pública la economía interna o la economía dentro del país. Según las proyecciones que tenemos, obviamente esto siempre viendo lo que va a pasar afuera, nosotros estamos apuntando este año a tener un crecimiento encima del 4.5, más o menos hemos planeado 4.7, estamos proyectando 4.7. Queremos bajar el déficit fiscal, que más o menos estaba alrededor de 8 a un 6.9, iría bajando el déficit con el mismo nivel de inversiones, y eso lo que nos tiene que venir es de una dinamización de la economía y obviamente de mayores recursos o mayores ingresos para el Estado. Entonces nosotros vemos que este año, si bien los años electorales tienen sus turbulencias, creemos que nosotros vamos a seguir en esta lógica de crecimiento, justamente por la cantidad de recursos que le vamos a inyectar a la economía, ¿no? Ministro, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Y felices fiestas. Igualmente. Mañana hay reunión con la COP también, ¿no? Mañana tenemos la reunión y ojalá que ya de una vez podamos llegar a un acuerdo con ellos y bueno, empezar a mirar las cosas, de trabajar con ellos, no de estar discutiendo, digamos, ¿no? Bien, muchas gracias, ministro. Vamos a una pausa y enseguida a la recta final del Pueblo en Noticias. ¿Cómo me beneficio del Sistema Único de Salud? Primero, debes registrarte en el centro de salud más cercano a tu domicilio. ¿Qué papeles debo llevar? Tu carnet de identidad, que esté vigente, y la última factura de luz o agua. ¿Cuándo debo registrarme? En enero y febrero del 2019, en un centro de salud. ¿Qué es un centro de salud? Es la puerta de entrada al Sistema Único de Salud. Este establecimiento de salud de primer nivel está cerca de tu barrio, donde recibirás atenciones básicas y las más frecuentes. Si necesitas una atención más especializada, te enviarán a un hospital de segundo o tercer nivel. Recuerda que educarnos en salud es tarea de todos. Anuario Deportes. En agosto del 2018, Cochabamba recibió a 150 ciclistas de más de 15 países en uno de los velódromos más rápidos de Sudamérica. Campeonato Panamericano Juvenil de Ciclismo de Pista y Ruta.